Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, Kerem Bürsin preocupado por Hande. Pero, ¿qué es exactamente lo que esconde su relación? ¿Hay algo más detrás de esas sonrisas y fotos que vemos en las redes sociales? ¿Qué secretos se guardan estas dos estrellas? Bueno, prepárense porque vamos a desentrañar todo esto juntos. Vamos a analizar las señales, los rumores y las pistas que nos han dado, y a especular un poco, por supuesto, pero siempre con respeto y con la intención de simplemente entender mejor lo que pasa. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encanta el chisme, y si quieren estar al día con todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas, este es el lugar perfecto. Así que antes de que empecemos a adentrarnos en este apasionante tema, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Me encantaría que sean parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, amigos, es una de esas historias que parecían sacadas de una novela. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkapm, y la química entre ellos fue innegable, palpable. No solo para la audiencia, sino también para ellos mismos. Desde el principio se especuló sobre un romance fuera de la pantalla, y la chispa se hizo evidente en las entrevistas, en las redes sociales, en las miradas, todo lo demostraba. Y finalmente lo confirmaron. Hicieron oficial su relación. La noticia emocionó a sus fans en todo el mundo, y parecían la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos, con una química increíble, parecían salidos de un cuento de hadas moderno. Compartían fotos, mensajes románticos, y parecían disfrutar de su amor a cada instante. La admiración mutua era evidente. Kerem, con su carisma y profesionalismo, y Hande, con su dulzura y talento, se complementaban a la perfección. Sus apariciones públicas juntos eran esperadas con ansias, y sus fans celebraban cada momento que compartían. Pero como en todas las relaciones, la vida es una caja de sorpresas, y las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Con el tiempo empezaron a surgir rumores, especulaciones, y noticias que insinuaban que las cosas no estaban del todo bien entre ellos. Y aquí es donde entra en juego el tema de la preocupación de Kerem. ¿Por qué estar preocupado? Bueno, hay varios factores que han alimentado esta incertidumbre. Uno de ellos son los cambios en la vida de Hande. Después de su relación y de la finalización de Love is in the Air, Hande ha estado más centrada en su carrera, en nuevos proyectos, en campañas publicitarias y en su crecimiento personal. Esto, por supuesto, es algo positivo y admirable, pero también puede generar una distancia entre dos personas. Los viajes, las agendas apretadas y las presiones de la fama pueden hacer que sea difícil mantener la conexión y la comunicación. La vida de Hande Erçel desde el éxito de Love is in the Air ha sido un torbellino de trabajo y oportunidades. Su imagen se ha convertido en un imán para marcas internacionales, lo que le ha abierto las puertas a campañas publicitarias en diferentes países. Esto inevitablemente implica viajes, largas jornadas de trabajo y una exposición mediática constante. Si bien estas experiencias son valiosas para su crecimiento profesional, también exigen una dedicación de tiempo y energía que puede afectar la dinámica de una relación. La distancia física, las diferencias horarias y las prioridades cambiantes pueden poner a prueba cualquier pareja, incluso a aquellas que comenzaron con una base sólida. Otro factor importante son los rumores sobre la vida personal de Hande. Se han mencionado posibles problemas de salud, aunque no confirmados, y también rumores sobre otras relaciones. Aunque son solo especulaciones, estas noticias han generado preocupación y han alimentado la conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sabemos que la presión mediática puede ser muy fuerte, y puede afectar a una relación de muchas maneras. Los rumores, a menudo alimentados por fuentes anónimas y malintencionadas, pueden ser muy dañinos para la imagen de una persona y para la estabilidad de sus relaciones.
En el caso de Ande, las especulaciones sobre su salud han generado una gran preocupación entre sus fans, quienes se han volcado en las redes sociales para expresar su apoyo y enviar mensajes de cariño. Es importante recordar que la salud es un tema delicado y privado, y que la difusión de información no verificada puede causar mucho daño. Asimismo, los rumores sobre otras relaciones, aunque sean infundados, pueden generar desconfianza y tensiones en la pareja. La presión mediática sumada a la especulación constante puede hacer que sea difícil mantener una vida personal tranquila y proteger la intimidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el misterio que rodea a Kerem. Él, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida privada, y aunque ha expresado su cariño por Ande públicamente, nunca ha hablado abiertamente sobre los problemas que podrían estar enfrentando. Esto, por supuesto, puede ser una estrategia para proteger su relación y evitar el escrutinio público, pero también puede generar aún más especulaciones y preguntas. Kerem Bürsin es conocido por su profesionalismo y su discreción. A diferencia de otros actores que comparten abiertamente detalles de su vida personal, Kerem prefiere mantener su privacidad. Esto no significa que no sienta cariño por Ande, sino que simplemente elige proteger su relación de la atención mediática. Su silencio puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos podrían pensar que es una señal de que las cosas no están bien, mientras que otros podrían verla como una muestra de respeto hacia Ande y su deseo de mantener su relación alejada de los focos. Lo cierto es que en un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, la reserva de Kerem es un valor a destacar. Entonces, ¿es exactamente lo que esconde su relación? ¿Qué es lo que preocupa a Kerem? Aquí es donde entran en juego las señales, las pistas y las interpretaciones. Una de las señales más evidentes es la disminución de las interacciones públicas entre ellos. Antes eran constantes las fotos, los mensajes de cariño y las apariciones juntos. Ahora las publicaciones conjuntas son menos frecuentes. Esto no significa necesariamente que estén mal, pero sí que han disminuido la exposición de su relación. La frecuencia de las interacciones públicas es un indicador importante en cualquier relación. Al principio, cuando una pareja está enamorada, es común que compartan fotos, mensajes y declaraciones de amor en las redes sociales. Sin embargo, con el tiempo, esta frecuencia puede disminuir. Esto no siempre es una señal de problemas. En algunos casos, puede ser simplemente una decisión consciente de proteger la intimidad y no exponer la relación al escrutinio público. En el caso de Kerem y Ande, la disminución de las interacciones públicas puede ser una señal de que están intentando proteger su relación de la presión mediática, o simplemente que están ocupados con sus proyectos profesionales. Otra pista importante es el comportamiento de Kerem en las entrevistas. Aunque siempre ha hablado con cariño de Ande, también ha evitado responder preguntas directas sobre su relación. Ha sido más reservado, más cauteloso, y ha preferido no entrar en detalles sobre su vida personal. Esto podría indicar que están atravesando una situación delicada y que prefiere proteger su intimidad. La forma en que Kerem Bürsin responde a las preguntas sobre Ande en las entrevistas es muy reveladora. A diferencia de otros momentos, donde se mostraba más abierto y expresivo, ahora es más cauto y evasivo. Evita responder preguntas directas, prefiere no entrar en detalles y se limita a expresar su cariño y admiración por Ande. Esta actitud podría ser una señal de que están atravesando un momento complicado y que prefiere proteger su intimidad. También podría ser una estrategia para evitar especulaciones y rumores, y para mantener su relación alejada de los focos. Además, hay que analizar las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales. Los fans más observadores han notado cambios en el lenguaje corporal de ambos. Por ejemplo, se dice que en las fotos que han publicado, no se percibe la misma cercanía y complicidad que antes. Los abrazos son menos frecuentes, las miradas menos intensas. Por supuesto, estos son solo interpretaciones, pero también son algo que hay que tener en cuenta. El lenguaje corporal es una herramienta de comunicación muy poderosa. A través de gestos, posturas y miradas, podemos transmitir emociones y sentimientos sin necesidad de palabras. Los fans más observadores de Kerem y Ande han notado cambios en su lenguaje corporal, especialmente en las fotos y vídeos que comparten en las redes sociales. En algunas ocasiones, se percibe una menor cercanía y complicidad, los abrazos son menos frecuentes y las miradas menos intensas. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo interpretaciones y que no hay que sacar conclusiones precipitadas.
El lenguaje corporal puede variar según el contexto, el estado de ánimo y la situación en la que se encuentren. En cuanto a las especulaciones sobre los posibles problemas de salud de Ande, es importante ser cautelosos. No hay información oficial al respecto, y es fundamental respetar su privacidad. Sin embargo, es natural que la preocupación se extienda en las redes sociales, especialmente entre sus fans. La salud es un tema muy personal y delicado. Es fundamental respetar la privacidad de Ande y evitar difundir información no verificada. Las especulaciones sobre su salud, aunque surjan de la preocupación de sus fans, pueden causar mucho daño. Es importante recordar que Ande es una persona, y que tiene derecho a proteger su intimidad. Si tiene algún problema de salud, es su decisión compartirlo o no. Finalmente, hay que considerar las posibles presiones que han enfrentado como pareja. La fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Es posible que estén luchando por mantener su relación en secreto, y que estén lidiando con problemas que aún no han querido compartir públicamente. La fama y las agendas apretadas pueden ser muy difíciles de sobrellevar para cualquier pareja. Las expectativas del público, la presión mediática y la falta de tiempo pueden poner a prueba cualquier relación. Es posible que Kerem y Ande estén luchando por mantener su relación en secreto, y que estén lidiando con problemas que aún no han querido compartir públicamente. Es importante recordar que son personas, y que tienen derecho a su privacidad. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que hay una preocupación palpable en el aire, y que las señales sugieren que las cosas no son tan perfectas como parecían al principio. La situación entre Kerem y Ande es compleja y llena de matices. No hay una respuesta fácil ni una conclusión definitiva. Sin embargo, las señales sugieren que las cosas no son tan perfectas como parecían al principio. La disminución de las interacciones públicas, el comportamiento de Kerem en las entrevistas, los cambios en el lenguaje corporal y los rumores sobre su vida personal son elementos que alimentan la incertidumbre. Lo más probable es que estén pasando por una fase complicada, con sus propios desafíos y problemas. Es posible que estén intentando proteger su relación de la atención mediática, o que estén tomando un tiempo para reflexionar y tomar decisiones importantes. Es muy probable que Kerem y Ande estén pasando por una fase complicada en su relación. Todas las parejas experimentan altibajos, y es normal que enfrenten desafíos y problemas. Es posible que estén intentando proteger su relación de la atención mediática, o que estén tomando un tiempo para reflexionar y tomar decisiones importantes. Lo que es seguro es que merecen respeto y privacidad. Sea cual sea la situación, es importante que les demos el espacio que necesitan para lidiar con sus problemas y tomar las decisiones que consideren correctas. Kerem y Ande merecen nuestro respeto y privacidad. Es importante recordar que son personas, y que tienen derecho a su intimidad. Sea cual sea la situación, es fundamental que les demos el espacio que necesitan para lidiar con sus problemas y tomar las decisiones que consideren correctas. Independientemente de lo que esté pasando, esperamos que ambos sean felices. Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos personas talentosas y admirables, y les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Esperamos sinceramente que Kerem y Ande encuentren la felicidad en sus vidas personales y profesionales. Son dos personas talentosas y admirables y se merecen lo mejor. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este análisis sobre la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Ande Erçel. Hemos explorado las señales, los rumores y las pistas que rodean su relación, y hemos tratado de entender mejor lo que podría estar pasando. Hemos llegado al final de este análisis sobre la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Ande Erçel. Hemos explorado las señales, los rumores y las pistas que rodean su relación, y hemos tratado de entender mejor lo que podría estar pasando. Esperamos haberles brindado una visión completa y respetuosa de esta situación. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo nuestra interpretación, y que la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es ser respetuosos y no juzgar. Esperamos que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo nuestra interpretación, y que la verdad solo la conocen ellos. Lo más importante es ser respetuosos y no juzgar. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora, llegó el momento de la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay motivos para preocuparse? ¿Qué piensan que es lo que esconde su relación? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios. Me gusta mucho leer sus opiniones y debatir juntos sobre estos temas. Y ahora, llegó el momento de la pregunta clave, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay motivos para preocuparse por la relación de Kerem y Hande? ¿Qué creen que es lo que realmente está pasando? Nos encantaría leer sus comentarios y debatir juntos sobre estos temas. No duden en dejar sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De verdad, me ayudarían muchísimo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De verdad, nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.